Hola a todas y a todos. Soy Javi Cantón, profesor en la UNIR y experto en periodismo de datos y verificación de información. Y hoy quisiera hablarles de la importancia que tiene en el periodismo actual el Data Driven Journalism o, como lo solemos conocer en el ámbito hispanoamericano, el periodismo de datos. Lo primero, quisiera dar las gracias a la organización por invitarnos a mi universidad y a mí a un evento internacional de tales características. Vaya por delante. Mi enhorabuena por la iniciativa y estoy seguro de que está siendo todo un éxito. Muchos medios utilizan datos para contar una historia periodística, pero solo unos pocos cuentan la historia desde los datos. Me gustaría compartir con ustedes este artículo reciente, relativamente del New York Times, una historia que además fue portada no solo en formato digital, sino también en formato impreso. Y en ella se cuenta la historia del 1.000.000 de muertes en Estados Unidos por culpa de la COVID. Y lo interesante es que no lo hacen reduciendo cada vida humana a un punto de datos, un aspecto sobre lo que además hubo cierto debate en redes, sino que además se cuentan las historias que hay detrás de algunos de esos puntos de datos. Es decir, combinando cuantitativo y cualitativo, ¿no? Y no perdiendo la perspectiva de que detrás de cada uno de esos puntos, de esas muertes, hay una trágica historia detrás, una pérdida, familias rotas por el dolor. En los últimos años, las historias más visitadas y leídas de la mayoría de los medios son historias construidas a partir de datos y contadas muchas veces además de manera visual. Un artículo en concreto, por ejemplo, a partir de un gráfico, como este que pueden ver, acuñó una expresión que se hizo mundialmente conocida: aplanar la curva, un concepto que mostraba la importancia de seguir las medidas sociales de distancia, la mascarilla, el lavado de manos, etc. Este otro artículo del País fue tan compartido y leído que se crearon versiones en inglés o en chino y contaron la intrahistoria y la construcción del propio artículo. Esto también es periodismo visual y de datos. Y no entramos, por ejemplo, a mencionar, si quieren, historias de renombre como los Panama Papers, historias de muy largo recorrido con una coordinación increíble entre varios medios que se tienen que enfrentar a la gestión, a la dificultad de extraer información de una cantidad ingente de datos, ¿no? Y esta es una de las preguntas que nos solemos hacer en clase, ¿no? Si los datos son una ayuda al periodismo tradicional o si es otra cosa, ¿no? Es decir, o si el periodismo es más bien una forma de contar historias útil para aplicar a los datos. Lo he respondido un poco quizá al principio con lo que estaba contando, pero voy a tratar de explicarlo en estos minutos que me quedan. Lo primero que hay que entender es que producimos una cantidad de datos increíbles todos los días, de manera consciente e inconsciente, con nuestros dispositivos, nuestros móviles o sin ellos. El volumen de información que generamos cada día en todo el mundo es apabullante y sigue creciendo. Por otro lado, hay una especialización desde hace unos años, una especialización del periodismo, que se conoce como periodismo de precisión, y es aquella información periodística que se basa en desarrollar, interpretar, analizar datos empíricos recolectados, relacionados y verificados mediante métodos científicos de investigación, socioestadística o informática. Es decir, el periodismo de precisión fue algo que surgió sobre todo en los años 60 a partir de los primeros desarrollos informáticos y busca no aceptar como válido algo que no pueda corroborarse, entender que la información debe estar segmentada para trabajarla mejor y que hay que partir de lo más básico para ir añadiendo y cruzando datos de cada vez mayor complejidad, buscando una mirada holística, partiendo desde abajo. Bueno, a partir de esos principios, el periodismo de datos tiene su origen en ese periodismo de precisión, es una evolución también del periodismo de investigación. Lo que se hace es incorporar nuevas disciplinas o técnicas nuevas de otras disciplinas como la sociología, la estadística, al periodismo tradicional, ¿no? O lo que se conoce como el periodismo asistido por computadora, por ordenador, que surgió en el año 69, cuando algunos periodistas empezaron a utilizar sistemas informáticos para apoyarse a la hora de tratar la información que recolectaban. Por tanto, el periodismo de datos es una evolución de este periodismo de precisión, trata de aprovechar todos estos datos que generamos digitalmente mediante la extracción y análisis de estos datos. Y además, si además le añadimos disciplinas como la visualización de información, aún podemos analizar y comprender estos datos mucho mejor, ¿no? Ese sería un poco el flujo simplificado de trabajo del periodismo de datos, conseguir filtrar, visualizar los datos
para construir una historia. Y como digo, es algo bastante antiguo, ¿no? Uno de los periodistas más reconocidos en este campo, Simon Rogers, de The Guardian, ya lo escribió en el año 2011 explicando qué era esto del periodismo de datos, aunque es relativamente como tal reciente, ¿no? Por tanto, el periodismo de datos es una forma de obtener, analizar y publicar información o enfoque de manera exclusiva y a ser posible usando datos públicos, aunque hay ocasiones en las que el periodista tiene que construir esa base de datos, y para ello hacen falta una serie de habilidades que se esperan de aquellos que se dedican al periodismo de datos, como es la capacidad de buscar y recopilar información, gestionar todos esos datos, analizarlos y, por fin, por último, representarlos, ¿no? Desde luego hay muy buenos ejemplos en la prensa actual de este tipo de periodismo. Le invito a buscar algunos ejemplos en la prensa de sus países y lo cierto es que si no lo encuentran es porque es el momento de empezar a hacerlo. El periodismo de datos, por tanto, se combina con otras formas de periodismo como el periodismo de investigación y su objetivo, por tanto, es convertir esos datos en información. ¿De acuerdo? En un mundo donde hay exceso de datos, aquello que realmente tiene valor es el conocimiento. Y descubrir temas, ¿no? A partir de ahí. De acuerdo, el periodismo de datos ahora se lleva mucho, pero no es nada nuevo. Normalmente se trabaja mucho con todo el tema de que en el periodismo se deben utilizar datos abiertos y que también los datos que se generen a partir de esa historia estén abiertos a la sociedad. El periodismo de datos en parte también es curación de contenido y es en gran medida un 10% de una gran idea, un 80% de trabajo y un 10% del resultado final. Y hay que tener siempre esa mirada a largo plazo, ¿no? Cualquiera puede hacerlo por la cantidad ingente de herramientas que existe hoy día a disposición, pero lo cierto es que no lo hace bien cualquiera. Aquí no depende del uso de la herramienta, sino de la historia, de la capacidad para contar una historia que tiene el periodista. No tienes que ser programador como tal, aunque si sabes, pues mucho mejor. Y como digo, esto va de contar una historia, ¿de acuerdo? Aquí el periodismo de datos es usar los datos para contar una historia, o contar la historia que se puede contar a partir de los datos, ¿no? Dejar que los datos también cuenten esa historia. Por tanto, el periodismo de datos es una especialidad del periodismo que consiste en recabar y analizar grandes cantidades de datos mediante software especializado y hacer comprensible la información a la audiencia a través de artículos, infografías, visualizaciones de datos, aplicaciones interactivas, ¿de acuerdo? Y esto es un poco también los productos que salen a partir del periodismo de datos, no solo artículos basados en datos, también visualizaciones interactivas, los propios datasets que podamos publicar, los conjuntos de datos abiertos o incluso las propias aplicaciones de noticias que se puedan construir a partir de ellos. Por tanto, el periodismo de datos es una amalgama de periodismo de investigación, periodismo en profundidad, de precisión del que hemos hablado antes, periodismo analítico, periodismo asistido por computadora, más un conjunto de datos, más una visualización que puede ser interactiva y a veces también necesitamos capacidades de programar. Hay algunos ejemplos, como ya les he dicho, en la prensa actual, aquí en España, tanto El País, El Mundo, El Diario.es, Radio Televisión Española o Europa Press, tienen equipos especializados en este tipo de periodismo. Y como les decía antes, si no encuentran ejemplos en la prensa, en los medios de sus respectivos países, es porque quizás es el momento de empezar a hacer este tipo de periodismo. Así que voy a tratar de responder a la pregunta que se planteaba al principio de esta charla. ¿Por qué es importante el periodismo de datos? Bueno, pues es importante porque estamos rodeados de datos y cada vez producimos más, porque el periodismo de datos da sentido a estos datos, convirtiéndolos primero en información y luego en conocimiento, y porque el periodismo de datos nos ayuda a nosotros y a nuestro público a comprender mejor un mundo crecientemente complejo. Espero que esto sirva para poner sobre el tapete la importancia, como digo, de esta disciplina que es el periodismo de datos. Gracias de nuevo por invitarnos a este evento y que vaya muy bien. Chao.